This meeting is being recorded. Pues, muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en una videoconferencia que, a diferencia de las que realizamos normalmente, tiene un componente especial y para nosotros emocionante, que es esa condición transoceánica, puesto que estamos muy satisfechos de participar por segunda vez en la segunda Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Y por eso este año hemos querido participar de un modo especial. Pero antes de presentarnos, sí quería agradecer, en primer lugar, evidentemente, a la organización, en nuestro caso además a Olga, la técnico que nos acompaña, y tanto a la Fundación Impulsa como a la Fundación Ciudadanía, y en el caso de Ciudadanía a Juanjo Salado, con el que tenemos tanta relación, por invitarnos a poder proyectar o divulgar una vez más la literatura que se está haciendo ahora mismo en Extremadura. Me presento. Yo soy Luis Sáez Delgado. En la actualidad dirijo la Editora Regional de Extremadura, que es una editorial pública que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, es decir, del gobierno autonómico de una región de España. Tradicionalmente no tengo que decir nada más cuando presentamos libros de la editora, pero en este caso, como nuestro público es muy diferente, sí creo que es interesante explicar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿verdad? Bien, pues Extremadura es una región que se encuentra al oeste de la península ibérica y es la que está más al oeste del Estado español, de España. Una región que tradicionalmente ha tenido no pocas dificultades en su desarrollo económico y social y que, bueno, pues en los últimos años, al hilo más o menos de los últimos 40 años que corresponden al gobierno autonómico, ha emprendido un desarrollo que nos gustaría que continuase en ese crescendo y que ha apostado, por ejemplo, mucho por la naturaleza, por lo digital, las energías renovables, etc. Lo cierto es que Extremadura, a lo largo de su historia y especialmente en este desarrollo autonómico, ha apostado por mantener vínculos culturales especialmente relevantes con dos lugares. Uno de ellos es Portugal, vecinas, a la frontera, como saben, a la frontera entre España y Portugal, las personas que viven en esa zona lo llaman la raya, lo que permite hacer muchos juegos sobre una raya dibujada, real, etcétera. Pero lo cierto es que esa vinculación con Portugal es muy importante porque nosotros aprendemos, sobre todo, fundamentalmente esa vinculación consiste en aprender de la cultura portuguesa y que en el caso de la editora, ahora comentaré que es un poco más que es la editora, se sustancia en una serie transversal a todas las colecciones que se llama Letras Portuguesas. Y el segundo vínculo importante cultural con una zona que no sea Extremadura es con América. Las relaciones seculares entre Extremadura y América, que han sido muy destacadas, se mantienen y también se sustancian en una colección transversal, Letras Americanas, donde nuestra vocación es, un poco también con la portuguesa, ofrecer textos de autores portugueses, autores y autoras latinoamericanos, y servir de puente para que entren en el mercado general. Bien, la editora tiene casi 40 años, casi los mismos que tiene nuestro Estatuto de Autonomía, y pertenece en su origen a un impulso muy fuerte. Es decir, cuando por primera vez Extremadura tiene posibilidades de autogobierno, decide que al menos en materia de cultura hay hay muchas carencias, pero dos grandes carencias esenciales. Una son las bibliotecas y otra es atender a proyectar el talento de las autoras y autores extremeños. En la actualidad es la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de bibliotecas y creó una editorial pública, la editorial regional, que tiene un catálogo actualmente de alrededor de 1.500 títulos. Autores muy conocidos del panorama nacional en español, pues Luis Landero, Ada Salas, Javier Cercas, Gonzalo Hidalgo Bayal, Beatriz Josés o Eugenio Fuentes forman parte de nuestro catálogo. Y también los tres autores y autora que hoy nos acompañan y bueno, pues a los que queremos agradecer su presencia: a Malén Álvarez, autora de Cuentos Olvidados, una colección deliciosa de relatos breves; a Carlos García Mera, autor de un libro de poemas tan sorprendente y tan plural como El contorno del eco; y el más reciente de todos,
Miguel Murillo Fernández, autor de 2 obras de teatro, Revolución sin previo aviso y La esposa del ermitaño, donde bueno, pues plantea su visión de la realidad y de la sociedad desde el humor, la sátira y a veces el sarcasmo. Bien, son 3 autores, no de la misma generación, pero sí de generaciones que se concatenan. Son 3 autores que han tenido, creo que, la suerte de encontrar, cuando empiezan a escribir, una literatura en Extremadura que se ha normalizado, es decir, que se ha acercado a los principios y valores de la literatura que se estaba haciendo en español en cualquier lado de nuestra lengua. Y además son 3 autores que representan muy bien una especie de condición geográfica de nuestra comunidad. Y es que Malén nos está hablando desde la ciudad de Cáceres, la provincia de Cáceres, la provincia que está al norte, de las 2 provincias de esta comunidad. Miguel Murillo está en Badajoz, en la otra provincia. Yo estoy en Mérida, que es la capital autonómica. Y Carlos García Mera está en Madrid, porque hay muchos y muchas extremeños y extremeñas que no residen en Extremadura, pero que afortunadamente en muchos sentidos, para nosotros, por el patrimonio literario también, contamos con su presencia. Así que muy buenas tardes a los 3, muy Hola. bienvenidos. Muy buenas, encantados. Bien, pues los 3 habéis sido elegidos, vamos a tutearnos como es lógico, por 2 motivos. El más importante es por la calidad de vuestra obra, en esencia. Gracias. Y el segundo, porque tenéis libros recientes, pero además de tener libros recientes, los 3 participáis de diferente manera en la vida cultural de Extremadura. Por ejemplo, Malén no solo es autora, sino que además participa mucho de la vida cultural a través de la educación, por experiencia en la organización de actividades donde se vincula la literatura, fundamentalmente portugués y bueno, pues la educación. Miguel Murillo tiene un conocimiento profundo de un asunto que a veces los que nos dedicamos a la literatura no vemos marginal, pero sí la atendemos un poquito menos, que es el teatro. También porque el teatro es un planeta en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sufre nada si no lo atendemos tanto. Y Carlos García Mera vincula la cultura con la investigación fundamentalmente. Es decir, él, aparte de trabajar de trabajar en la gestión cultural, tanto como doctorando como responsable de ediciones que está preparando, conoce bien ese vínculo que tampoco podemos desdeñar nunca entre la investigación y la cultura, la literatura, si queremos decir. Por un lado tenemos investigación, por otro tenemos educación, por otro tenemos la vida real de la expresión artística que es el teatro. Bien, pues creo que podemos hablar con conocimiento de causa vosotros y nosotros aprender, los demás aprender. Por eso, si os parece, vamos a hablar un poquito de cada uno de vuestros libros y vamos también a comentar entre los 3, bueno, pues vuestras impresiones sobre esta comunidad y su literatura. Porque es verdad que, esto lo decimos muchas veces, pero a veces es una verdad que hay que decir. Es decir, espero que no se ofenda a nadie, pero si a alguien le piden en, no sé, Barcelona, en Madrid, en Bogotá o en Ciudad de México, en Buenos Aires, que señale si conoce 10 grupos musicales, es posible que no salga un extremeño. Si le piden 10 compañías de teatro, es posible que no salga ninguna extremeña. Si le piden otras cosas, pero si le piden 10 nombres de literatura, es muy fácil que aparezca un autor o autora extremeña. Y me parece que eso es muy destacado, muy reseñable y que debía de marcar una tónica, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con un poco con el orden en el que se publicaron los libros, por buscar un orden. Y el primero de los libros que hoy presentamos, se han llevado muy poco tiempo unos con otros, tampoco, es este libro, El contorno del eco. De estos 2 libros, me gustaría destacar una cosa, es que son un poco insignia de la colección por su diseño.
porque fueron diseñados por un escritor que falleció hace poco, Julián Rodríguez, y que estableció un modelo de maqueta clásica que bebía mucho de la tipografía, de la escuela tipográfica del 27 español, que no es poca cosa. Bien, Carlos. Carlos no solamente es autor de este libro, del Contorno del Eco, sino que, bueno, pues ya había publicado tanto Acercanza en el 2014 como ha publicado después, ¿verdad? Pero me gustaría no solo destacar tu condición de autor, de poeta, del que vamos a hablar ahora, a propósito de este libro, como que también tu campo de investigación, si no me equivoco, ha estado entre la musicología, la teoría de la literatura o la teoría de los géneros y el rescate de un autor de origen extremeño, Santiago Castelo, José Miguel Santiago Castelo, que tiene una trascendencia enorme en la segunda mitad del siglo XX y parte del XXI, y que tú como editor filológico estás trabajando. El Contorno del Eco es un libro que aparentemente tiene, bueno, pues tiene más de dos partes, pero yo encuentro dos partes sobre todo. Una primera parte donde hay una voz muy contenida, una voz que parte de la intimidad y que se recrea en la condición de lo sensitivo más cercano, sobre todo de la naturaleza y de la memoria de la naturaleza que nos permite la infancia. Y otra voz muy diferente en la que Carlos trata de jugar una cierta heteronimia con diferentes nombres y voces de la historia general, de la historia literaria en particular, nombres elegidos con un cuidado exquisito para que haya siempre un perfil con el que lo podamos identificar y que son poemas muy diferentes, puesto que se identifica o bien con grandes clásicos de la antigüedad o bien con personajes conocidos, pero digamos menos relevantes, salvo para un grupo de pequeños entendidos. Carlos, cuando a ti te preguntan qué es el Contorno del Eco, ¿qué dices? ¿Qué explicas? Bueno, el Contorno del Eco es un compendio de voces que habitan un libro, o así lo empecé a... Bueno, mi escritura nunca parte de escribir un libro de poemas unitario bajo un mismo tema, sino que yo voy escribiendo y luego reúno los poemas que he ido escribiendo a lo largo de X tiempo bajo un tema común, ¿no? Un hilo que puede trazarse a través de ellos. Entonces, el Contorno del Eco tiene ese eco natural, ese eco de la infancia, de los recuerdos, de la memoria vivida y ya pasada, que es un tema, por otra parte, muy, muy ya trabajado en la historia de la lírica occidental. Y por otro lado, los ecos y las voces de la poesía clásica grecolatina y árabe que he ido leyendo a lo largo de muchos años y que, bueno, en cierto modo son variaciones de otros poemas, son poemas a partir de libros, sensaciones, etcétera. Entonces son varios tipos de ecos que conviven en el libro y que conforman este contorno que es la escritura en ese momento que yo estaba haciendo. Perfectamente. Esta diferencia que hemos marcado en las dos partes del libro, esas dos voces, mejor dicho, dos voces fundamentales, ¿indican una composición temporal diferente o hay una alternancia, un deseo de poder expresar a través de todos los recursos que hay a tu alcance? Pues, bueno, hay una parte central que es verdad que se comunica o tiene más que ver con la primera parte del libro, que es una parte fundamental en mi vida, en mi historia como escritor, en mi producción literaria, que es la muerte de Santiago Castelo. Entonces hay una segunda parte de ese libro que se llama La Hora, en la que son poemas dedicados a Santiago Castelo. La primera parte son estos poemas de origen más, pues eso, natural, de remembranzas, etcétera.
y la otra es la parte más de corte clásico, y todas ellas han ido caminando un poco a la par. No es que haya escrito primero una y luego otra, sino que cada una ha ido comunicándose entre sí unas con otras, también en el proceso de búsqueda, ¿no? de la propia voz. Oye, sería mucho pedirte que leyeses un poema. Bueno, pues no es para nada pedirme mucho. Sí, voy a leeros un poema de... Así los compañeros van buscando qué van a leer ellos. Pues sí, No, pues vamos a mira, escucharlo. de la parte central dedicada a Santiago Castelo, y que precisamente este mes, el día 29, se cumplen años de su muerte, voy a leer Camposanto de Granja, que al mismo tiempo es el mismo nombre que José Miguel puso a uno de sus célebres poemas dedicado al cementerio de Granja de Torrehermosa. Este poema surge una vez yo fui, ya muerto José Miguel, al cementerio de Granja y surgió este poema. Será dado el irlo descubriendo, acentuar el canto del jilguero en este blanco, querernos juntos como siempre nos quisimos. Y es bueno que sea así, que todo se mueva tan distinto y en el mismo lugar, que la sombra de este patio, el trigo o la azalea, no hayan renunciado a esta verdad de compartir, solo el propósito de estar a bien con todo y que nada puede manchar este azul con que nos miras. Carlos, pues es importante la poesía. José Miguel Santiago Castelo, que ha citado Carlos, ya hemos dicho con otro importantísimo, en muchísimo sentido, y no solamente como escritor, que es decir, como persona también influyó mucho, y esta región tiene mucho que agradecerle. La poesía de Santiago Castelo te ha influido a ti, es el verso, Pues su escritura. Sí, en un inicio, en el libro de Acercanza, quizás sí que se vea más esa influencia, pero luego yo creo que toma un camino bastante diferente y con otro tipo de estética, otra escuela, digamos, más próxima quizá a Basilio o Álvaro que a José Miguel. Sí, yo estoy de acuerdo que... No obstante, he convertido a Santiago Castelo en objeto de estudio de mi tesis, así que por otro lado, pues sí que me ha marcado como lector y como investigador. Claro, perfectamente. Bien, el segundo libro del que vamos a hablar es un libro muy pequeñito y sin embargo muy esperado, porque si hay un autor o autora que se hace de rogar y que es conocida entre los editores de Extremadura, es Malén Álvarez Franco, que nos acompaña y que bueno, nosotros estamos encantados de que su segundo libro con nosotros, de su primer libro, La Cáscara Amarga, salió en esta colección, en La Gaveta, una colección dedicada a la prosa breve, del tipo que sea, y pues han pasado muchísimos años hasta que se ha decidido a volver a publicar, y en este caso, bueno, ha publicado más cosas, pero es decir, digamos, con esta contundencia ha tenido que ser otra vez con nosotros, lo que para nosotros es motivo de agradecimiento. Malén. Y para mí. Malén es narradora y además es una narradora, digamos, muy pura en el sentido de que creo que no hace concesiones pues, a corrientes más pues, un poco en boga, como puede ser la autoficción o como pueden ser los géneros con las fronteras desdibujadas, sino que es una narradora en el sentido clásico, lo que por otro lado genera unos receptores, unos lectores muy agradecidos, porque es verdad que ese modelo, en este caso voy a hablar de los cuentos, de tu narración, pero sobre todo de estos cuentos remiten a uno de los placeres que siempre citamos y que parece como que no se puede volver a revivir, que es el placer de la lectura que te sumerge y la que disfrutas del principio al final del cuento, porque a diferencia de una de las... no sé si nos va a ver mucha gente o poca, pero hay cosas que no se deben decir muy en alto. A diferencia de uno de los tóxicos o de los venenos de la narración actual, que es
la influencia del microrrelato, que consiste en que al final das una patada a la historia y cambia todo, Malén es capaz, junto con la atención y junto con los detalles y una poética como narradora del silencio, es decir, de lo que no se menciona, pero está presente, sin lógicos, razonables y al mismo tiempo satisfactorios para el lector. Cuentos olvidados tiene, siempre se me olvida, sé que los cuento muchas veces, 11. 1, 2, 3, 4, 2, que tienen algunos títulos como Zurbano 39, Timisoara, Nueva York, Madrid, Los Lagos, es decir, tienen nombres de lugares más o menos reconocibles en lo que es posible, y que sin embargo, Malén, contigo se visitan de otra manera. ¿Por qué esta vinculación entre el lugar y el cuento? A ver, los cuentos olvidados nacen sin una visión acabada. Por pura casualidad escribo el primer relato, que es Cuentos de las Calesas, y es el que va a determinar lo que viene detrás. Entonces, en Cuentos de las Calesas me doy cuenta de que quiero hacer una narración breve, quiero situarla en un sitio concreto, reconocible en mayor o menor medida por el lector, pero además quiero que el final sea sorprendente. Entonces, como eso me da la pauta, Luis, yo ya me dejo llevar. Es como me dan la clave, bueno, pues yo sigo trabajando. Al final sale también un libro de viajes, porque invitas al lector a mudarse de un sitio a otro, haciéndolo reconocible, como te digo, son todos lugares que existen, aunque estén más o menos disfrazados. Para mí ha sido un auténtico placer porque mi anterior producción, como tú bien sabes, han sido novelas. Entonces, esto ha sido un tirarse a la piscina, a ver si soy capaz de escribir libros de cuentos y que se puedan juntar en un mismo volumen porque tienen un cuerpo lo suficientemente sólido como para que tengan entidad como libro. Claro, porque es verdad que igual que se puede preguntar a un poeta, a Carlos, podemos haberle preguntado perfectamente, ¿cómo sabes que un libro, o sea, que un poema entra o no entra en ese libro? A ti también te vamos a preguntar cómo sabes que un cuento entra o no entra en un libro de cuentos, cuando en un libro de cuentos se parece, debió ser una palabra prohibida, a un poemario Sí. en su unidad y en su coherencia, ¿verdad? Pues fíjate, más por dejarte, sé lo que no entra, sé lo que no, y incluso he tenido que descartar cosas ya escritas que probablemente valgan para otra cosa, pero sabía que entraba cuando había encontrado el tono. O sea, no lo sé, es intuitivo, a lo mejor Carlos o Miguel te pueden contestar algo similar. Yo sabía, este vale y este entra, quizás por la exigencia que yo ya le había puesto. Tiene que ser un lugar, tienes que atraer al lector hacia ese lugar y tienes que sorprenderlo. Para mí eso era muy importante, que hubiese una vuelta de tuerca con los finales. ¿Cuál es tu cuento favorito Oh. de este libro? Depende del día, fíjate, o del momento. Hay a veces que digo, cómo me gusta este cuento, me salió redondo, qué bien, tal. Y otros días me voy a buscar otro contrario. A lo mejor incluso influye el tiempo, la estación en la que estemos viviendo. No, de verdad, no lo puedo decir. Oye, léenos una página. Bueno, pues he elegido de Zurbano, aunque antes de leer, si me lo permite, Sí. quiero darle la enhorabuena a Carlos y a Miguel porque me han cautivado sus libros. Yo era muy de poesía, creo que empecé con la poesía y luego, fíjate, mi tesis doctoral acabó siendo de teatro, o sea que me han enganchado absolutamente los dos. Y gracias por esos momentos. Bueno, he elegido Zurbano porque como el pobre está al final, pues casi nunca se lee o la gente ojea un libro empezando por el principio, hace calas en la mitad y me parece que es un cuento que salió redondo. Entonces, a mí me gusta que cierre el libro, ¿eh? Me parece muy bien que sí, ese sea el que cierre. Sí, a mí también, a mí también. Tú sabes, porque lo hemos hablado un montón de veces, que cada libro, o sea, cada cuento tiene su sitio elegido a propósito, no hay nada al azar. Entonces, sí, a mí también me gusta que sea el que lo cierre. Son muy cortitos, por lo tanto, una página yo creo que es suficiente. Era la tercera vez que visitaba aquella casa en un periodo relativamente corto de tiempo. Había quedado con el chico de la inmobiliaria a la entrada del edificio, como las 2 veces anteriores, pero esta última era muy especial porque me dejaría todo el tiempo que quisiera
para ver si se podían hacer algunos cambios, si al final me decidía a comprar. Él sabía que era importante retirarse y permitirme que mirara tranquilamente cada rincón, puesto que de aquella visita dependía la venta del piso, lo que supondría un plus en su carrera como agente inmobiliario, ya que la vivienda llevaba tiempo en venta y no había nadie interesado en ella, pues siempre en el último momento se frustraba la operación. Era caro, era muy caro en realidad, pero no mucho más de lo que se estaba pagando por aquella zona. Y además ofrecía muchísimos metros cuadrados, más 2 plazas de garaje. Los propietarios se hacían cargo de todos los gastos derivados de la transacción, de modo que sin llegar a ser un chollo, era sin embargo una buena oportunidad. Allí estaba puntual, tan simpático como siempre, bien vestido, sonriente y con el móvil en la mano. Mientras subíamos en el ascensor hablábamos de banalidades e insistió en que podía quedarme todo el tiempo que quisiera. No lo hacemos con todo el mundo, aclaró, pero ya que me veía tan interesada, él esperaría en la cocina, trabajando en el office, en donde había una mesa cómoda para poner el ordenador. Y así yo miraría a gusto hasta que llegara el arquitecto amigo que iba a asesorarme. Pensé que naturalmente lo habría hecho con todos los anteriores, con todos los que viera entusiasmado, con ganas de invertir. Pero lo cierto es que la agencia tenía prisa, porque el tiempo que iba pasando deterioraba lentamente la casa. Aquella inmovilidad en todo. Grifos que no se abrían, persianas que no se bajaban, puertas quietas siempre, ventanas cerradas, y a pesar de que limpiaban 2 veces al mes iba adquiriendo la pátina de la cosa no vivida. La familia había dejado los muebles, lámparas, alfombra e incluso fotografía. No tenía prisa por vaciarla o no habían encontrado aún el tiempo que se necesita para deshacer el pasado. La tarde era luminosa, pero con esa luz que filtran los visillos a finales de verano. Esa luz almibarada, casi perezosa, restos de siesta larga, incierta incluso. Fenomenal. Bueno, Muchísimas gracias, ese Malén. urbano, gracias. Y el tercer autor que nos acompaña hoy es autor de 2 obras de teatro y demás, porque Miguel Murillo Fernández ya publicó hace 6 años ya una primera obra que era Esa noche, con la que ganó un premio, el premio Fatex, y con la que en parte se dio a conocer porque bueno, pues es un autor especialmente joven y que, sin embargo, con esa juventud, tanto Esa noche como otras obras que tiene publicadas y representadas, como con estas 2 que reúne este volumen de la colección Escenas Extremeñas. Antes señalaba el diseño de Julián Rodríguez, este es un diseño muy bonito de Pepe Melara. Bueno, pues con Revolución sin previo aviso y con La esposa del ermitaño, creo que Miguel Murillo se consagra como un autor de teatro de texto, que es algo, desde mi punto de vista, muy importante. Es decir, alguien para quien la base esencial de la obra de teatro es el texto sobre el que se sostiene, y sobre el que se sostiene porque ha recibido un enorme trabajo literario. En ese sentido, creo que además Miguel Murillo dispone de una caja de herramientas como autor, como dramaturgo, en las que si hay una serie de piezas importantes son el humor, a veces un humor muy ácido y sobre todo una visión muy lúcida de la sociedad, del presente. Aunque estas 2 obras tienen ambas un subtítulo que orienta al lector o al espectador, porque Revolución sin previo aviso se subtitula Farsa dinamitera y La esposa del ermitaño es una comedia teñida de sangre. En ambos casos, creo que Miguel Murillo ha querido destacar claramente cuál es la óptica desde la que él ha escrito, e imagino que la óptica desde la que quiere que tanto la parte performativa, es decir, la representación, se realice, como desde la que el espectador disfrute de ese espectáculo. Con lo que, de algún modo, en el año 2022, Miguel Murillo cierra aquella cosa de los griegos de sentarte y purificarte por lo que estás viendo, porque lo que hace es enfrentarnos un poco a los fantasmas de nuestra propia sociedad, fantasmas que a veces son muy visibles, son las relaciones familiares, las relaciones sociales, los medios de comunicación, la cultura popular a veces, en fin.
Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Revolución sin previo aviso y La esposa del ermitaño son libros un poco rabiosos. Bastante rabioso. Pareciera que lo lea que ha sido fruto de un impulso. No tiene nada que ver con un impulso, al contrario. Está bastante sopesado, está bastante medido. Sí es verdad que el impulso nació a la hora de fraguarse. Yo trabajo mucho a la hora de escuchar el idioma de la calle, cómo analizo la sociedad desde la calle. Y Revolución Siempre Aviso empezó con una voz que escuché que me vino a la cabeza, que fue, ¡ay, que ha estallado la revolución! Una señora que le dice a otra, ¡ay, ha estallado la revolución! Y yo con estos pelos. Esa fue la frase inicial y empezó a salir una historia en la que vertí, si es verdad, la rabia medida, cuidado, no la rabia del impulso, la rabia medida de la crítica hacia las guerras, hacia el absurdo de la guerra. Eso es lo que significa Revolución Siempre Aviso. Y me parece que la guerra es un aspecto de la condición humana universal. Está en el teatro, está en la literatura y porque está en nuestra naturaleza humana. Y fíjate qué curioso que se ha publicado este año Revolución Siempre Aviso, justo cuando ha estallado la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, no es una guerra, es una invasión, pero es para analizar el absurdo, a qué se debe. Y lo que he hecho ha sido para metaforizar el conflicto y no haya ninguna vinculación que me puedan acusar. He hecho lo clásico que se hace en el teatro, lo que hacía allí, esas herramientas preventivas, que es anclar la historia en un pueblo remoto desconocido. ¿Se ha ido Miguel? Ujú. Miguel, si nos estás escuchando, espera porque te has quedado parado. Se quedó en media res. Sí. Olga, acudimos a nuestra técnica, para, bueno, pues... Igual le toca hacer lo que a mí, salir sí, y le volver voy a a pedir entrar. que, si os parece, le voy a pedir que reinicie y mientras tanto podemos comenzar nosotros nuestro diálogo, Sí, porque de lo que hemos dicho, creo que hay muchas cosas que nos pueden interesar y que pueden interesar a las personas que nos están escuchando, porque los tres habéis mostrado un conocimiento y sobre todo el haber madurado ya una tradición y habéis citado algunos nombres. Entonces a mí me gustaría preguntaros, en primer lugar, para hablar un poco de la literatura en Extremadura, Carlos y Malén y Miguel, ¿qué autor o autora extremeño es el que más os ha marcado? No digo influido, pero sí al menos marcado. ¿Qué empieza Malén. no sé, Carlos, ¿quieres empezar tú o...? Miguel, espérate, que creo que ha vuelto. Miguel, ¿estás? Creo que ha vuelto. Has vuelto, Me he fenomenal. vuelto. Nos No ha alegra estallado que no ha estallado ninguna revolución, aunque lo parezca. sí, Que no, pensamos. hoy va la conexión especialmente mal y he puesto la del móvil. Ya está, ya estoy aquí. Bueno, pues ahora te tenemos muy bien. Pues continuamos con esa caja de herramientas tuya. Creo que había parado en lo del jugar con los esquemas del esperpento, Sí. efectivamente. Y el esperpento como óptica de la realidad y como óptica de los personajes. Y esa es la diferencia clave entre Revolución Siempre Aviso y La esposa del ermitaño, que lo notará el lector, en el cuerpo de la estructura de cada una de las obras y en el cuerpo de los personajes. Madame Sacados y Sobre la Guitera, los personajes principales de la obra, son personajes acartonados. No sabe en realidad el lector y el espectador, si algún día ve la obra representada, cuál es la esencia, cuál es el cuerpo de esos personajes hasta que avanza la obra y se van dando algunas pistas. Y en cuanto a La esposa del ermitaño, sucedió con un esquema parecido. La primera escena surgió por un impulso, lo mismo, las voces que vienen a mi cabeza y necesito ponerlas en el papel. Y poco a poco empezó a salir la historia con la bispona, los personajes, y descubrí, gracias a Javier Poncela, cómo ese esperpento, esa frase de cantada que utiliza Valle Inclán, esa transformación con esa profusa adjetivación, puede utilizarse mediante otras técnicas como es, por ejemplo, el retruque canónico, el acaduto, los juegos de palabras. Y por eso digo que no ha sido un impulso. Yo escribí esas obras y han sido los chistes, por así decir, que no son chistes, cuidado, son los personajes, cómo hablan, a continuamente midiendo y todo
decir, Sí. tus parlamentos, tu organización es muy medida. Sí, y aquí quiero reivindicar, ya que acabas de decir lo del texto, que el teatro, al igual que la poesía y la narración, la novela, el cuento, el relato, es un género literario más que merece ser leído. Por supuesto, la culminación del teatro está en su representación, por supuesto, pero también creo que hay que leerlo y por eso es de agradecer que la Editorial Regional de Extremadura contribuya a esa publicación del teatro en esta región y encima con una distribución a nivel nacional, que pueda. Muchas gracias. Oye, Miguel, ¿tú te imaginas ya representadas las obras? Por supuesto, es que si no, no podía escribirlas. Aunque yo sitúe en un lugar concreto las obras, me sitúo como espectador. Y como espectador escribo. Es decir, ¿qué me gustaría ver en una obra? Y como yo estoy escribiéndolas y me aburra, dejo de escribir. Como se me vaya esa tensión que me invita a escribir los diálogos y a escribir la situación, las didascalias, las acotaciones, no podría seguir escribiendo. Y esta es mi forma de trabajar. Tengo que tener los personajes nítidamente en mi cabeza y las voces me tienen que sonar nítidas. Si eso no funciona en mi cabeza, no podría seguir escribiendo. Fenomenal. Léenos algo. Tengo que leer, como son dos obras, ya de leer un cachito de la primera, que lo que yo creo que es el núcleo central. Por ejemplo, Sopla la gaitera. Dice, ay, ay, madame, madame, que lo he escuchado, están cerca, lo presiento, la muerte está cerca, he escuchado la voz varonil marcando el paso. Ay, madame, yo no quiero salir a las calles como una miliciana. Madame saca dos, autoritaria. Es la revolución y la guerra solo la practican los endemoniados que se armen. Ninguna de nosotras dos lo está, somos pacíficas. Ese enjambre pueblerino persigue una nación que no existe. La nación es el mayor de los inventos del hombre, más peligroso que la religión y que más muertes ocasiona. No quiero oírte hablar de mi casa de nación, nacionalistas, de patria, ni de la madre que los parió. ¿Entendido? Eso en cuanto a revolución siempre aviso. En cuanto a la esposa del ermitaño, hay dos fragmentos, pero voy a leer solamente uno porque uno habla del personaje de Mustias, que invito a los lectores a que lo descubran, que es una mujer cuya evolución en la obra es bastante. A mí me ha cautivado. Incluso un personaje que a mí me dio pena. Intenté rebajar el tono del insulto de su madre, de la madre hacia su hija. Y por eso al final esa mustia que se transforma en una mustia reivindicativa, que podemos ver en muchísimos casos de hombres y mujeres que son acosados. Cómo cambia ese personaje. Quiero centrarme, lo hice en la otra ocasión, en el personaje de Rodrigo, que creo resume los mecanismos del juego. El tiempo aquí no tiene sentido como lo vemos aquí. O sea, la semana transcurre en un par de horas. Y Rodrigo al final de la obra dice, todos están expectantes a lo que dice durante una semana. Dice, claro está que el centro comercial de la Antilla no es lo de antes, porque uno antes se sentaba en la cafetería y te servían enseguida, y ahora son los camareros los que se aburren tras la barra esperando a que tú te sirvas y cuando te dispongas a salir, les digas amablemente gracias por su visita. No se puede comparar la Antilla con Segovia, mucho menos si en el primer sitio te quieres comer unos buenos cochinillos y los espetos dejarlos para Segovia. Mucho menos se puede comparar una playa con la otra, porque lo que es la playa segoviana, me lo pasaba mejor de pequeño en el charco del patio de mi tía. Y lo que es la playa de la Antilla, nada que ver. Bueno, y cualquier playa de la costa. La gente va a bañarse desesperada, como huyendo de una terrible pesadilla de las ciudades del interior. Si es que ahora las vacaciones son un frenesí, que se pasan en un santiamén, y se tiran al mar como si no hubiera un mañana, y solo un ayer y anteayer sin contar con el hoy. Y las mujeres más despistadas que nunca, pues no van con tanta prisa a la playa que se dejan en el apartamento, la parte de arriba del bikini. Pero qué vistas tiene la Antilla. Pero la gente, siempre y cuando y sin buscar un porqué, tienen un olvidarse, un despitatús, un ahí va de mí y un chicharrón por cabeza de cuidado con este y aquel, que sin tener precaución con esos dejes y manejes de la memoria, en lugar del reposo hallarán el responso, y bien merecido. Pues mi tía la del Charco bien decía que una cosa es recitar el responso con reposo, pues no hay prisas en cantarle al muerto, ya que él estuvo en morirse. Pero qué poco reposo encuentra el leproso cuando le cantan el responso, sobre todo si el leproso no se ha muerto por lepra, sino por falta de reposo tras el tercer infarto, que ya se lo dijo el cardiólogo a su marido, don Ceferino,
Aunque sea usted leproso, haga usted reposo, pues si no hace usted reposo, le cantaremos pronto el responso. A lo que don Ceferino, dándole un repaso a las instrucciones de reposo, con ese pozo de amargura y sabia erudición, contestó y prosigue la escena. Muy bien, Miguel. Pues quería preguntaros, ya para iniciar un turno ya de comentario y de diálogo más fluido, venimos a presentar un poco la literatura que se escribe hoy en Extremadura. Los 3 libros representan, creo que bien, la poesía, la prosa narrativa y el teatro. Pero hablando de vuestra biografía lectora, me gustaría preguntaros qué autor extremeño os ha marcado más. Que no necesariamente tiene que haber sido con el que os identificáis más ahora, pero sí aquel que os haya marcado y que además de alguna manera significó el comienzo del aprecio por la literatura más cercana. Malén, que te haya pillado yo antes la primera. Vale, no hablo del panorama actualísimo, quiero decir, porque no está vivo, pero creo que Jesús Delgado Balondo, todo lo que hizo hay que reivindicarlo, aunque está reivindicado porque la gente sabe de su valor, ¿no? Y a lo mejor ahí me empiezo a meter más en la literatura extremeña. Me da apuro decir quiénes me gustan, porque me gustan mucho, pero sé que por mi memoria ya me dejo gente fuera. Bernal me encanta como poeta, Basilio Sánchez me encanta, Eugenio Fuentes lo hace fenomenal en narrativa, igual que Pilar Galán. Arasala, Florian Recio, que también hace teatro. Es decir, es que de verdad creo que en Extremadura se escribe mucho y bien. Entonces, no me quedo con ninguno. Carlos, Con todos. con todo. Pues es una pregunta bastante difícil de responder porque elegir a uno es complicado. Me quedaría con cualquiera de los que ha dicho Malén, pero sí es verdad que yo tendría que volver otra vez a citar a Santiago Castelo por el hecho Claro. el hecho de que fue él el que me introdujo al mundo de la literatura en Extremadura. Después, evidentemente, viene Ángel Campos Pámpano. Ángel Campos, claro, claro. Y bueno, ya luego, pues, en un libro que habéis ahora mismo publicado recientemente, Carlos Medrano, por ejemplo. Entre los haikus. Además, en una tradición poética de alguna manera cercana a la tuya. Sí, una voz, de alguna manera, ¿verdad? Sí. Unas voces muy contenidas y jugó una esencialidad tremenda como la tuya, Carlos. Así que, Miguel. En mi caso, tengo que hablar del teatro. Voy a hablar de Miguel Murillo, mi tío. Primero por supuesto, la vinculación familiar que me despertó la curiosidad por saber que tenía un tío escritor. La que me marcó para iniciar ese lenguaje teatral de cantado, que es el lenguaje especial que tiene el teatro, el lenguaje que, por así decir, engancha, La piel de Macbeth, una versión que hizo de Macbeth de Shakespeare, y Perfume de Mimosas. Perfume de Mimosas me da un salto en todo lo que yo pensaba de teatro, tremendo, tanto en estructura como en la concepción de la escena, como en el movimiento de los personajes. Pero también tengo que citar a Manuel Martínez Mediero, un autor ahora no tan citado como antes, pero que merece mi respeto. Quizás sea la persona que me ha ayudado a canalizar ese esperpento de Valle Inclán desde una posición más actual. Para mí ha sido fundamental leer a Manuel Martínez Mediero, que a su vez me ha conectado con Francisco Nieva. En el terreno de la poesía habéis citado a Ángel Campos, pero también tengo que citar a Manuel Pacheco, también claro, fundamental, que también tiene una prosa bastante deliciosa. Y en el terreno bueno, ahora que estamos hablando de poesía, tengo que hacer justicia, tengo que hablar de Marino González Montero, que es el que lleva De la Luna Libros, la editorial, y también lleva claro. la poesía al teatro, que está haciendo ahora unas obras de teatro que está revolucionando bastante el panorama actual. Ahora está haciendo la obra Satanás y ha cerrado con la que cierra una trilogía que es una cosa que le tengo que dar las gracias, y es que actualmente hay un problema, que escribe poesía cualquiera, y cualquiera le falta el respeto a la poesía. Me parece que hay gente que se piensa que escribir poesía es soltar cualquier sensibilidad, y tú, Carlos, lo has hecho con una especie de respeto. Desconocía tu faceta de investigadora, y ahora sé por qué he leído estos poemas que has escrito,
Y me parece que voy a seguir indagando, yo, al igual que voy a seguir indagando en lo que ha escrito Malén, porque ha habido una mezcla de referencias que he conocido, por ejemplo, en Carlos Ruiz Zafón, esas sensaciones que transmites, incluso el espiritismo, lo esotérico, el misterio, los finales sorprendentes. El libro me lo he leído bastante rápido y eso, cuando no estoy acostumbrado a los relatos, porque cuando se hacen antologías de relatos, tiende a aburrir, porque a lo mejor hay una especie de monotonía que te acaba cansando. Y aquí cada relato ha tenido un lugar específico, incluso reconoce algunos lugares, pero son las sensaciones que existen y complicado trabajar así porque uno espera leer acción, sobre todo aquí agradecer. Así que he hablado de estos autores, pero también tengo que hablar del programa actual y lo que se está representando ahora mismo, Carlos García Mera y Malén Álvarez Franco. Eso es lo que yo Gracias. represento. Oye, vosotros que venís aquí como representantes genuinos de un género, una especie de antonomasia, ¿no? ¿Cultiváis otros? ¿Trabajáis? ¿Malén escribe poesía o Carlos en relato o Miguel, cualquiera de las otras dos? Por curiosidad, ¿eh? Pues empiezo yo. Ujú. Poesía he escrito sobre todo cuando era adolescente, sobre todo cuando quería decir alguna tontería a alguna muchacha de clase. Yo creo que la he escrito tan mal que por eso no he conseguido ligar en mi vida. Eh, entonces, la Ojalá poesía, dice Carlos, no como yo. claro, la poesía siempre está ahí. Yo creo que cualquier autor empieza por poesía. Quizás sea la forma de canalizar esa fuerza de expresión. Lo que pasa es que luego hay que ser honesto y yo no puedo publicar poesía, me moría de vergüenza, no me sale. En la novela, en el terreno de la narrativa, estoy intentando escribir una novela, pero muy lento. Es otro tipo de trabajo. Necesitas trabajar con las palabras de otra forma. Lo voy haciendo muy poco a poco. Lo que a mí me sale inmediatamente es el teatro. Y yo constantemente estoy pensando en teatro. Eso es por mi parte. ¿Vosotros? Pues sigo yo. Sí, o sea, bueno, la amplia introducción que has hecho de cada una de nosotras y de mí en particular, eh, a que mucho investigarlo y analizarlo, pero claro, eso This meeting is being recorded. es ver los toros desde otra barrera. Entonces, no, lo mío o donde me muevo bien o donde estoy más segura es la narrativa, ya sea más larga o más breve. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin una pregunta a cada uno de vosotros que tiene que ver, hemos hablado de vuestra trayectoria, hemos hablado de un poco el presente, que son los libros, los 3 libros que hemos traído aquí. ¿Con qué estáis trabajando ahora? ¿Cuál es vuestro próximo proyecto? ¿Empiezo yo ahora? Sí. Pues yo quiero embarcarme ahora en una novela, no sé cómo puede ser de larga, no sé si va a ser también una novela corta, que me gusta, además el género de novela corta me gusta mucho, pero ahora voy a dejar un poco los cuentos, aunque tenía por aquí una nota. Bueno, mirad, no sé si veis, esos son cuadernos con notas. Entonces, pero sí, la idea que tengo ahora es más de una novela larga, que está empezada, no sé si llegará a buen puerto, pero sí, yo estoy embarcada ya en una novela. ¿Miel? Pues es que mi forma de trabajar es tan caótica. Tengo varias ideas que estoy desarrollando ahora, pero la que está saliendo a flote es una comedia sobre un tanatorio. Se llama la obra Mutis por el Foro, que es lo que yo pienso que es la vida, Mutis por el Foro. Apareces y acabas desapareciendo ante el respetable. Y un poco contando en clave paródica, en clave incluso esperpéntica, hay también mucho esperpento ahí, la hipocresía
y cosas, anécdotas que suceden en los tanatorios. Esa es la que me está ocupando ahora mismo la cabeza. Estamos deseando ver. Pues yo estoy corrigiendo como un loco constantemente un libro de poemas, vamos, que terminé en la residencia de estudiantes en la que fui becario durante el curso 19-20 y intentando darle alguna salida y bueno, luego con otros proyectos también de poesía y de edición de rescate y demás. Efectivamente, estamos con un rescate que creo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, pues se nos ha ido la hora, cortísima en realidad, y no queremos terminar sin, en primer lugar, agradecer a cada uno de vosotros, a Miguel, a Carlos y a Malén, vuestra presencia. Creo que sois estupendos embajadores de la literatura en Extremadura hoy. Nuestro agradecimiento también a la Fundación Ciudadanía y a la Fundación Impulsa, que desde España sostienen esta feria, que tiene muchas más patas que lo sostienen, puesto que es una feria iberoamericana y que pues, la verdad es que nos alegra pues, divulgar de alguna manera el trabajo que hacemos y que, bueno, pues igual que nos gusta recibir el trabajo que se hace en otros sitios. Y bueno, pues esperamos que el próximo año, la tercera feria, volvamos a encontrarnos todos aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos seguimos viendo. Gracias.